Foro de Sao Paulo ha sido la organización más importante que tiene América Latina y el Caribe desde la década de los 90. La más democrática, la más diversa, la más plural, la más unitaria, la unidad en la diversidad. El Foro de Sao Paulo enfrentó el pesimismo general y la arremetida del neoliberalismo como ideología única que pretendía imponerse el pensamiento único. Enfrentando el intento de imponer el ALCA, la alianza llamada así, la Alianza Comercial para las Américas. Aquí está América, de pie. Aquí está América, haciendo posible lo que otros dicen desde el pensamiento único neoliberal, que es imposible. Tengan la seguridad que la Venezuela victoriosa los recibe a ustedes con los brazos abiertos, dispuesta a seguir siendo parte de este histórico foro, el Foro de Sao Paulo. Larga vida al Foro de Sao Paulo. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Ciertamente este noviembre de victorias, como hemos anunciado siempre, que cada mes concretamos una batalla, concretamos un nuevo logro. Hoy tenemos a una invitada muy especial para que nos hable también de los logros y las victorias que hemos obtenido en diferentes espacios. Y tenemos a la diputada Tania Díaz. Gracias, Tania, por acompañarnos. Recordemos que la diputada es reconocida periodista venezolana con una trayectoria impresionante en televisión, en radio, en periódicos digitales. O sea, ha hecho un trabajo comunicacional con una trayectoria envidiable realmente por todos los que nos asomamos a este espacio de la comunicación. Gracias, Tania, por acompañarnos. También, pues, resaltar que estamos en compañía de una diputada de la Asamblea Nacional, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, miembro de la Comisión Permanente del Poder Popular para la Comunicación y también miembro de la Comisión Especial para investigar los crímenes contra los migrantes. Bienvenidísima. Gracias, Olga. Encantada de estar aquí, de estar en TV también, aquí en nuestra casa. Bueno, habíamos empezado este bloque con imágenes de un hecho importantísimo, no solamente para la República Bolivariana de Venezuela, sino para los países involucrados en este sueño que ha resultado ser la UICOM, la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Fue un sueño del equipo que tú diriges, fue un sueño que se presentó en el Foro de Sao Paulo recientemente y que se ha concretado gracias a este espacio, a esta plataforma política, llegó a ser una realidad no solamente para nuestra América, sino para todas las personas, todos los movimientos, partidos políticos interesados en un nuevo modelo de comunicación. Cuéntanos un poco cómo fue este proceso. Bueno, en realidad el sueño fue del comandante Chávez. Él, conjuntamente con Fernando Buen Abad, en muchas de esas tertulias, cuando nació la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, pues el tema de la comunicación era una pasión del comandante Chávez. Y en muchos de esos debates, me cuenta Fernando, quien es el rector internacional de la universidad, muchos de esos debates se hablaba de la comunicación y de la forma en que la comunicación en este siglo XXI fue tomando espacios cada vez más, absorbiendo mayores espacios de participación en todas las esferas de poder de las naciones, ¿no? Y en las esferas de poder geopolítico. Los medios siempre fueron el quinto poder, pero con el advenimiento de la era digital y la comunicación interpersonal y toda la preponderancia que estas herramientas digitales adquirieron en nuestra vida cotidiana, pues eso trascendió a otro nivel. Y bueno, eso ha sido siempre un constante debate para nuestro proyecto político revolucionario. Entonces surgió la idea de cómo hacemos los pueblos que estamos luchando por nuestra emancipación, para tener nuestras propias herramientas de comunicación, para navegar en ese mar de poderío económico, tú lo has dicho muchas veces también en tus intervenciones, ¿verdad? Que es la mediática o la industria del entretenimiento y la comunicación internacional, que como sabemos gobiernan hoy en el mundo 8 corporaciones, ¿verdad? 8 grandes corporaciones, que a veces uno tiene electrodomésticos en su casa y ve la marca de uno de esos electrodomésticos y no tiene ni idea
que lo que le está llegando a través del teléfono, lo que vemos en televisión, o que nos llega a través de los medios digitales, de las distintas plataformas, tiene que ver con esa marca que tú tienes en tu horno tostador o en tu licuadora en tu casa, porque son 8 corporaciones que tienen que ver con esta vida, ¿no? Entonces se planteó, bueno, ¿qué hacemos para ir conformando redes propias de comunicación? Y bueno, allí surgió la idea de crear una universidad de carácter internacional, porque siguiendo los principios de formación política que tenemos en el partido, que tienen los movimientos de izquierda, qué sé yo, la teoría de organización política, hay una trilogía que es formación, organización y movilización. Entonces es crear espacios formativos para la organización y defensa, ¿verdad?, de los pueblos en materia de comunicación. Eso se debatió en varios foros de Sao Paulo, 2018, se planteó en La Habana, y en el 2019, aquí en Venezuela, hicimos un Congreso Internacional de la Comunicación, que estuviste tú allí. Y en ese congreso pues se hizo el planteamiento. Y allí intervino entonces el presidente Maduro, que es el otro gran conspirador y autor de esta universidad, porque estábamos cerrando el foro, los debates del foro, como a las 9, 8:30 de la noche en el Hotel Alba Caracas, y recibimos una llamada donde nos decía, mira, dice el presidente que terminando allí no se vayan porque vamos a construir el decreto de creación de la universidad. Y bueno, nos quedamos hasta las 2 de la mañana. Un grupo, estaba Tilio Borón, estaba Ana Cristina Bracho, estaba Fernando Buen Abad y una cantidad de gente nacionales e internacionales. Y bueno, parimos la universidad. El presidente firmó el decreto el 4 de diciembre del 2019. Y allí arrancó, desde entonces estamos trabajando, lo que pasa es que ahora tenemos sede. Ah, eso sí es verdad. Sí. A mí me llama mucho la atención, porque yo recuerdo ese foro donde se comenzó a plantear la concreción de este sueño del comandante, sueño además del partido, del presidente Nicolás Maduro, que fue muy difícil congregar a los participantes por el bloqueo. ¿Recuerdas que fue muy difícil que llegaran? Sí. O sea, qué impactante es ver en este momento cómo hemos superado las dificultades, porque además esto se hizo en medio del peor momento que teníamos, en medio del bloqueo, digamos, cuando estaba mucho más intenso, o cuando, no es que estaba más intenso, cuando nosotros todavía no teníamos las suficientes herramientas para ir navegando en medio de este bloqueo. Y se llega a este momento tan importante, donde además hay otro elemento que quisiera que nos explicara, diputada, estamos hablando no solamente del mensajero, que en este momento es un mensajero pensado desde los pueblos de nuestra América, de los movimientos de nuestra América, de los partidos políticos de nuestra América, sino el mensaje. ¿Qué diferencia hay en esta comunicación revolucionaria, transformadora? ¿Cómo lograr comprender las diferencias que hay entre la comunicación que intenta dormir conciencia a esta comunicación que es realmente transformadora de la sociedad y que es concientizadora del momento histórico? Bueno, lo primero es, bueno, volviendo para contar aquí un poquito la historia de ese Congreso de Comunicación, detenían a los invitados en los aeropuertos, le cambiaron la ruta, el itinerario de los pasajes, algunos no pudieron salir, pero bueno, se hizo ese foro y se hicieron 8 en el 2019 y 1 en el 2020 que marcaron la diferencia. Por eso que cada vez que dice foro de Sao Paulo, las derechas del mundo empiezan, les da como urticaria, ¿no? ¿En qué se diferencia? Mira, primero en analizar a qué estamos sometidos, ¿no? Porque se habla mucho aquí de guerra mediática, estamos acostumbrados a hablar de guerra mediática, pero en este caso se trata de una estrategia de dominación que es mucho más allá de lo mediático. ¿Me explico? Hay una guerra comunicacional que es la donde tú ves, por ejemplo, que ya en este momento tú no sabes qué es una noticia real y qué no es, porque te llegan de manera directa a tu teléfono celular, ¿verdad? Sin filtro de ningún tipo, vestidos como de noticia, y si tú estás desprevenido, pues tú puedes creer cualquier cosa que te digan allí, porque te lo presentan como una noticia. Antes pasaba por el prestigio de un medio, el medio ponía la cara por una noticia, esa era ya pasó. Pero existe sin duda en el área de comunicación toda una agresión que, por ejemplo, en este momento, para que lo entendamos todos los venezolanos y venezolanas, ¿verdad? Pasa por atacar nuestra identidad, nuestro gentilicio,
Es decir, cualquier suceso que ocurra en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, ya de una vez el titular que te llega, sea de un medio o sea un fake news, dicen que son venezolanos o venezolanas, de entrada, sin verificación de noticias. En fin, esa área está hoy día más contaminada que nunca, el tema de la información. Por eso nosotros aquí en la universidad estamos ya trabajando en una línea de investigación con miras a que sea una maestría internacional para el próximo año, que se llama Periodismo para la Paz en Defensa de la Verdad, y que la estamos haciendo de la mano con la Universidad Bolivariana para analizar ese fenómeno, el fenómeno de la información. ¿Cómo se protege un usuario para saber si lo que te están diciendo es una verdad o es una mentira? Esa es la guerra comunicacional. Pero luego está la guerra cognitiva, ¿verdad? Que es esta que ataca entonces los valores, ataca tu cultura, que te bombardea de mensajes emocionales que van directo a la psiquis, que son preparados para eso, son hechos en laboratorio para desmoralizar, para desmovilizar, para quitarte el arraigo con tu país. A nosotros nos lo han hecho. Olga, nos lo han hecho porque nosotros somos la reserva petrolera más grande del mundo, la cuarta reserva de gas más grande del mundo. Estamos entre los primeros lugares de reserva de oro del mundo y pare de contar. O sea, tú pisas este territorio de riqueza. Entonces necesitan tener una tierra de nadie, esos polos de poder que tienen una crisis económica terminal desde hace ya más de una década, ¿verdad? Necesitan tener un territorio vaciado de identidad, vaciado de pueblo que lo defienda, para poder venir y robárselo y llevárselo por la vía del contrabando. Entonces nos aplicaron, en el momento en que Barack Obama dijo que éramos una amenaza inusual y extraordinaria, comenzó el bombardeo cognitivo. ¿Para qué? Para desmoralizar, para decirle a nuestra juventud, todavía hoy pasa, gradúate y vete, Venezuela no tiene futuro, ¿verdad? Corre, sal del país y hacer toda esta organización de crimen internacional que nos están aplicando para llevarse el principal recurso que tenemos, que es la juventud, Olga. Porque la juventud venezolana tiene educación desde preescolar hasta universidad, tiene acceso a redes digitales y a internet desde chiquitico. Discute de política en su casa desde chiquitico, conoce quién es quién en el mundo, independientemente de si es una persona del campo o de la ciudad, o si es de extracción popular o de las clases medias altas, o si es chavista o no es chavista. Toda la juventud venezolana es una juventud formada e informada. Y ese recurso, a la calladita, también nos los han querido saquear del país, porque es muy fácil ahorita que, por ejemplo, Chile, que no forma médicos de manera gratuita jamás en su vida, ¿verdad? Quien si quiera ser médico o militar en Chile tiene que pagar los estudios, o militar, se llevan médicos graduados de Venezuela y los tienen allá. Pero además aquí desarticulan la defensa de la nación. Entonces se atacó algo que es muy importante, pero que por fortuna no han podido, que ahora viene la otra cara, ¿no? Que es el gentilicio, que es que tú te tengas que negar a tu país, porque primero lo sacaron diciendo no, es el chavismo que te está atacando, es el chavismo que está acabando con Venezuela, huye. Y cuando llegaron a esos destinos, ya no es el chavismo, son los venezolanos. Ya no es el chavismo, son los venezolanos, y entonces a los venezolanos, criminales, bueno, de todos los que nos han endilgado, que a mí no me gusta repetirlo. Entonces llegaron incluso, que es una estrategia de guerra psicológica, que, bueno, no da tiempo aquí de explicarla, a que tú niegues quién eres, a que tú te niegues a develar, o sea, niegues tu identidad, pues la que sea. Bueno, es el ataque. Ahora viene la defensa. Por eso tenemos otra línea de investigación que se llama Defensa Estratégica frente a la guerra cognitiva. A pesar de toda esa operación que es muy poderosa, allí hay artistas del top 10, artistas que se ganan Grammys y que se ganan Oscar, que han dicho pobrecita Venezuela, pagados para eso. Allí está toda la industria del entretenimiento. Allí está Netflix, está lo que nuestros hijos juegan en sus videojuegos, está políticos de todo tipo, está la negación de los logros de la revolución bolivariana y del país. Ahorita, como ya no pueden atacar a Venezuela, ahora no hablan de Venezuela, Venezuela no existe, ¿no? Pero eso fue el ataque. En la defensa estamos nosotros, que somos la mayoría de los venezolanos y venezolanas. Aquí no se perdió la alegría, aquí no se perdió la sonrisa, aquí la gente dijo yo voy a salir adelante por mi país y empezaron a salir emprendimientos de todos lados. Cuando nos bloquearon la comida, comenzaron
hacer intercambios, Así es. ¿verdad? Hacer permutas. Cuando nos apagaron el país, que sabotearon el sistema eléctrico nacional, Esperamos con paciencia. esperamos con paciencia y salimos a hacer ollas colectivas Así es. y a jugar juegos tradicionales con nuestros hijos y a contar cuentos. O sea, lo que ellos planifican para otras culturas en Venezuela no se pudo, porque Venezuela tiene un arraigo identitario, histórico muy poderoso. El hecho de que nosotros seamos descendientes del libertador Simón Bolívar y que el comandante Chávez haya traído a Bolívar al siglo XXI y nos lo recordó a Bolívar, a Sucre, a Urdaneta, a todos estos héroes de la independencia, no es fortuito, porque nosotros no salimos a invadir a ningún país. Nosotros salimos a liberar naciones. Esos muchachos, Bolívar, Sucre, todos ellos, fueron y bebieron de lo más puro de la ilustración en libros para traer ideas de libertad, de igualdad aquí a Venezuela en esa época de manera vanguardista. Entonces, y aparte está nuestra cultura indígena, que es una cultura colectivista, nosotros somos un pueblo creyente en el cristianismo y en otras culturas, pero creyentes. Entonces, dice Luis Delgado, que es el director, el vicerrector de investigación, dice, mira, Tania, él dirige la investigación sobre guerra cognitiva. Dice, nosotros vivimos mucho más que en una comunidad o en un colectivo. Nosotros vivimos en una comunión. Porque la comunión implica que tú tengas sueños compartidos, que tengas creencias compartidas, que tengas firmezas pues, psicológicas, culturales compartidas, y entonces hace que nos unamos de una manera tan sólida, que es lo que ha mantenido a Venezuela hoy, ¿cómo se llama? Unida como país, ¿no? Entonces, bueno, esa defensa es también parte del estudio de la universidad, saber que allí, en la comunicación de esa realidad profunda, que no hablan los medios, que no lo vas a escuchar nunca que una agencia de noticias internacional la reseñe, pero que nosotros sí tenemos que contar, ¿verdad? Tenemos que contar los CLAP, tenemos que contar los movimientos de mujeres y el parto humanizado, o sea, tenemos que contar todo eso que ocurre, tenemos que contar lo que pasó ahora en Tejería, chica. Que hay una tragedia y ya sabe todo el mundo cuál es su lugar y cómo la vamos a abordar, ¿me explico? Entonces, en ese relato está la esencia de la universidad, que podamos, no solamente en Venezuela, los colombianos tendrán que contar sus propios relatos. Claro, y cómo hicieron ahora para que ganara Petro en un país asolado por la guerra, ¿verdad? Con un gobierno represor y criminal, y esa juventud salió a la calle, ¿verdad? Y puso su cara y usaron los medios digitales para defenderse y lograron por lo menos un cambio de gobierno en Colombia, y ahora en Brasil con Lula teniendo a Bolsonaro. Y además, diputada, que expresen sus propias expectativas, porque el proceso político colombiano va a ser diferente al proceso nuestro, al proceso de Nicaragua. Son situaciones diferentes. Entonces sería interesante que cuando ellos se sumen a plantear su propio relato, para entender también desde una visión común cuál es la posición de ellos y cómo ellos van a trabajar en aportar a toda la transformación regional, porque uno escucha a veces muchas demandas de la izquierda internacional respecto a países o a gobiernos como el de Petro, y sin comprender a veces que las realidades de cada quien implican un proceso diferente. O sea, un país que está dominado por Estados Unidos, militarizado por Estados Unidos, por el narcotráfico, tiene una realidad muy compleja, diferente. Entonces sería importantísimo tener esta universidad precisamente para permitir este conocimiento y socializar este conocimiento para entendernos mejor en la región. Sí, bueno, entonces esa es la guerra cognitiva que ataca la memoria, la percepción. Y está la guerra semiótica, que entonces ataca los símbolos. Me dicen, diputada, que nos vamos a un corte y volvemos con esta fase que nos vas a contar de la guerra semiótica, que es muy importante. Nos vamos a un corte y volvemos con la diputada y rectora de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, Tania Díaz.
Continuamos en La Balanza con una invitada muy especial, la diputada Tania Díaz, rectora de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Vaya también desde aquí un saludo al rector internacional, al doctor Fernando Buenabad, porque estamos celebrando conjuntamente con ustedes este logro para poder defendernos permanentemente en esta guerra total que se ha emprendido contra los países que han logrado un camino de autodeterminación de sus pueblos. En este caso, el defendernos de la agresión contra el proyecto histórico de Bolívar, que hoy continúa el presidente Nicolás Maduro y que trajo nuevamente el comandante Hugo Chávez. Diputada, usted me estaba hablando de los procesos, digamos, que resaltan en la formación y en este rescate de la comunicación veraz en medio de una guerra. Y una es la defensa semiótica en medio de esta guerra contra la percepción de quienes nos comunicamos. O sea, en esta guerra que intenta sembrar el miedo para que la respuesta sea el odio, porque es un poco el mecanismo psicológico que han manejado tanto en la guerra directa cognitiva como en este elemento que vas a conversar, que es lo semiótico, lo simbólico, que también ha jugado un papel importante. Sí, bueno, Fernando está abriendo ahora una línea de investigación. Todo esto que ahora llamamos en el 2022, hasta el cierre de 2022, líneas de investigación, se van a convertir luego en estudios avanzados para convocatoria no solamente nacional, sino internacional, porque ya en esos equipos ya hay también especialistas venezolanos de varias universidades. Yo tengo que decir que la Universidad Bolivariana, la Universidad de las Artes, la Universidad de las Tecnologías, de las Telecomunicaciones, y la Simón Rodríguez y la Universidad Militar han sido nuestras aliadas en este proceso de nacimiento de la UICON. Por ejemplo, con la Universidad Militar estudiamos operaciones psicológicas, que es un tema muy bueno, ¿no? Y con otros aliados internacionales, que si da tiempo en el programa te cuento, porque es que es extensa la materia, ¿no? Pero sí, entonces empieza el tema de la batalla por los relatos, por los significados, en donde también hay toda una confusión. El mensaje de las corporaciones es engañoso, es dual, no solamente es mentiroso sí, pero también es engañoso, porque intenta perturbar la percepción y el significado de las cosas. Te pongo un ejemplo porque ahora está más claro que nunca, después de lo que ha ocurrido aquí en Venezuela, incluso con el último periodo del logro de la firma del segundo acuerdo de diálogo en México. Juan Guaidó, que es un diputado, se juramentó en una plaza y se autoproclamó presidente y se alió con gobiernos extranjeros para atacar al país. Sin embargo, lo llamaban presidente. Y al presidente Maduro lo llamaban dictador. Sí. Cuando el presidente Maduro lo que hace es llamar a elecciones y al diálogo. Entonces, en toda esa confusión de términos, ¿verdad? Comienzan a desdibujarse las fronteras y lo que estamos viendo ahora en el mundo es un ejemplo claro de ello, ¿no? Tú que eres jurista, todas las fronteras del derecho internacional humanitario, de toda la arquitectura de Naciones Unidas, del derecho de las naciones, todo eso está desdibujado. Desdibujado porque las fronteras se pierden y porque los significados comienzan a perder sentido. Entonces allí volvemos al tema. ¿Cuál es la defensa? ¿Cómo nosotros nos defendemos ante esa materia? Bueno, es parte de nuestro trabajo de investigación y la universidad al mismo tiempo tiene una política que viene mucho del aprendizaje de nuestras universidades todas, que tienen el pensamiento robinsoniano, pero fundamentalmente la Universidad Simón Rodríguez, que es el aprender haciendo. ¿Verdad? Y que es que la cotidianidad en un país que ha sido víctima de una guerra multimodal y de un pueblo que ha sido vencedor de esa guerra, ¿verdad? Ese trabajo cotidiano tiene que convertirse en un objeto de estudio, tiene que formar parte de la formación para las generaciones que vienen y tiene sin duda un sedimento cultural, histórico, de tradiciones, de comunicación, en fin, en todos los aspectos de la vida que tenemos que sistematizar. Entonces, también estamos haciendo formación para los equipos que están en este momento haciendo comunicación. Quiero invitar a TVS para que se sumen sus trabajadores y trabajadoras. Estamos ofreciendo un diplomado en comunicación política, que es como un concentrado de formación que no solamente es diversa en su contenido, porque es un vuelo
rasante y profundo sobre lo que es manejo de redes sociales, participación protagónica en la producción de contenidos multiplataforma, liderazgo social y humanista y agitación y comunicación de calle. Compila todo eso, sino que también recibimos a un universo diverso de gente. O sea, pueden ir comunicadores, periodistas, doctores en comunicación, profesores universitarios, y va también la gente de nuestras comunas, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, los trabajadores de los medios de comunicación, y juntamos esas experiencias porque creemos que en este momento, Olga, Venezuela tiene mucho que decirle al mundo. Digan lo que digan, o no digan lo que no digan, como en este momento que no lo dicen. Nosotros hemos estado a la vanguardia de las luchas populares en la región, y eso, si no lo contamos nosotros, nadie lo va a contar. Pero además de que tenemos el derecho, tenemos el deber, porque allí está la defensa. Mira, cada señora que salió a compartir con la vecina o a intercambiar con la vecina porque no nos dejaban comprar alimentos, y yo tengo la arepita pero tú tienes el queso y vamos a compartirnoslo, ¿verdad? Cada maestro que fue a dar clases en este momento hizo un ejercicio de defensa estratégica de su país, y así tenemos que verlo. Cada emprendedor que dijo, mira, yo aprendí a hacer lazos de Navidad y ahora voy a hacer lazos de Navidad y se lo cambio al otro por tal cosa. Hizo un ejercicio de defensa estratégica que para un país como Venezuela, que sigue siendo la primera reserva petrolera del mundo, que sigue estando bloqueado, porque el bloqueo no se ha terminado, ¿verdad? No lo han movido, está intacto casi en todas sus dimensiones, han flexibilizado algunos aspectos que le convienen a ellos. Bueno, sigue siendo una materia no solamente de estudio, sino de trabajo constante. En eso andamos, pues. No, yo estoy súper orgullosa porque además, bueno, he visto de cerca el trabajo y la preocupación por crear estos espacios. Además, es que siento que es la misma preocupación de los movimientos y partidos políticos en cada uno de los países que también viven procesos de liberación como hemos vivido nosotros durante estos 20 y tantos años. Y sé que es un gran logro que nos va a permitir parte de la defensa integral de la nación, porque es un elemento fundamental y transversal en la defensa integral de la nación, y es un elemento para la defensa integral también de la región. O sea, no solamente, digamos que la experiencia nos sirve, sino que va a ser ejemplo, no ejemplo, pero son hechos que son de investigación y de trabajo de cualquier investigador de cualquier parte del mundo. O sea, cada uno de los hechos, el atentado contra el presidente, el intento de invasión, la batalla de los puentes, o sea, la operación Gedeón, o sea, cada uno de esos que ya pasado el tiempo, podemos hacer un análisis retrospectivo de todos los símbolos, de cómo se jugó con el dentro de la guerra conectiva, qué símbolos utilizaron, quiénes, qué actores internacionales participaron, todo eso está allí. Está en documentos, lo tenemos tan a la mano ahora para darnos cuenta, y ojalá que muchas de las personas que no creían en el relato de cada uno de los hombres y mujeres de la comunidad, de la revolución, del gobierno, que ustedes se den cuenta, hagan un paseo por lo que ha sucedido para que vean que teníamos razón, que efectivamente en este momento la situación cambió, ya esos factores desestabilizantes tuvieron un fracaso rotundo. Habrá otros seguramente, porque es que no van a dejar de asediarnos. Vienen otros, hay otros que están allí, como decías tú, el bloqueo sigue intacto. Pero por lo menos el caso de la autoproclamación de Guaidó, ya eso se desvaneció, ya eso no existe, pero dejó graves consecuencias. Y en ese sentido, quería conversar también porque uno de los temas que he visto que tienen como línea de investigación en la UICOM es uno que es también transversal en esta guerra. Esta guerra total, además, pasa por haber transversalizado también la agresión económica de diferentes maneras, pero específicamente mediante medidas coercitivas unilaterales, que han sido acompañadas, por supuesto, de el elemento comunicacional, de esta figura de supuesto gobierno interino para lograr fines de expoliación económica contra Venezuela. Pero es una línea que yo creo que
que no solamente la gente de la revolución, es de interés de muchísimas personas que a lo mejor quieren trabajar más adelante con la ONU, con organismos internacionales, porque precisamente la ONU reconoce que existen las medidas coercitivas unilaterales y que estas medidas lesionan, son crímenes de lesa humanidad y que todos y todas, digamos que buscando objetivos comunes para la defensa de la nación y para la defensa de la humanidad, podemos sumarnos a aprender un poquito y a investigar un poquito sobre esto. Hablamos un poco de esa línea de investigación. De la agresión económica y políticas antibloqueo, sí, esa la estamos manejando la dirige el diputado Hugo Roa, que escribió un libro que se llama Bajo Asedio, tiene ese Bajo Fuego, creo que Bajo Fuego, sí. Y la estamos haciendo conjuntamente con William Castillo, que dirige el Observatorio Nacional Antibloqueo, ¿no? Porque es transversal para los países en la zona y porque tiene mucho que ver con esa guerra de significados y de símbolos, porque también en lo económico ya nada es lo que parece. O sea, ¿cómo es que los defensores del capitalismo, los creadores del liberalismo y de las doctrinas del capitalismo, de la economía liberal y neoliberal, ahora se la saltan? Se la saltan, no, la asaltan también, pero se la saltan, y entonces aplican sanciones al comercio o medidas coercitivas como es al comercio y impiden el comercio entre naciones, el libre comercio que era la bandera de ellos. ¿Cómo es que la impide un gobierno, la ordena y todo el que pase un barco de cualquier insumo de comida, de tecnología, o le compre petróleo a Venezuela, es sujeto de que ese barco pueda ser incluso asaltado en alta mar o sujeto de que Estados Unidos lo penalice y no le tumbe las operaciones que tenga en su país y con sus países, castigue, además, y con sus países aliados y los castigue económicamente? ¿Cómo es que eso contraviene toda la normativa que ellos mismos pensaron y que era su bandera de lucha? Estamos en un momento difícil para la humanidad porque el sistema capitalista que se pretendía ser hegemónico en el mundo, o sea, el único en el mundo, no lo ha logrado, no solo no lo ha logrado, sino que tiene una crisis profunda y está lanzando pancadas de ahogados contra todo el que se le oponga. Entre ellos estamos nosotros como venezolanos, pero ciertamente es una línea y hay otra que vamos a instalar esta semana, por cierto, el jueves, de la mano de la Universidad de las Telecomunicaciones, que se llama Soberanía Tecnológica para la Comunicación, porque ahí también Venezuela ha dado una gran batalla en materia de ciencia y tecnología. Y estamos investigando a sabiendas de que es un tanquecito contra un portaaviones internacional, ¿no? Porque ellos tienen el dominio de la tecnología y de los contenidos y de los software. Pero ¿qué podemos hacer nosotros en materia de tecnología como región, como Foro de Sao Paulo, para poder defendernos? Porque finalmente, Olga, el tema de la comunicación también hay que verlo un poquito despojado de prejuicios. Pareciera que no es posible la comunicación sino a través de las redes digitales. Fíjate que le llaman redes sociales, pero son redes digitales. Las redes sociales son las nuestras, de humano a humano, donde uno habla, se comunica y habla con su familia. Entonces, es mucho más fácil manipular a un ser humano cuando está aquí, en este universo, que cuando está en el universo real, mirando a los ojos de alguien y mirando la realidad. Por eso nos llevan hacia allá. No quiere decir que tú vas a negar esta comunicación, por el contrario. Tienes que usar esta tecnología, que es tecnología, es medio, no es mensaje, es medio, ¿verdad? Tienes que usarla para que la verdadera comunicación, la comunicación humana, tenga una plataforma de difusión hiperveloz y muy útil. ¿Me explico? Pero no vas a creer que solamente esa es la comunicación y que tú no tienes nada que hacer. Que como ya ellos dominan eso, tú no tienes nada que hacer. No, sí hay mucho que hacer. Inclusive en la familia. Yo siempre que vengo a hablar de la universidad termino hablándole a la familia. Mire, hable con su muchachito, su muchachita de lo que está mirando, del TikTok que mira, de cómo lo hace ella, de lo que ella pone o él pone en su TikTok, en sus redes sociales. Explíquele de dónde viene eso, que ese no es el mundo real. Hablen de ser humano a ser humano. Eso es fundamental para la formación de las nuevas generaciones, porque pasan mucho tiempo metidos en las redes digitales. Sobre todo la advertencia, diputada, de los juegos digitales que se utilizan en este momento, donde te preparan psicológicamente para batallas, para una guerra. Entonces digamos que eso va mellando y va instalándose en
el pensamiento del adolescente, ¿no? Sí, por eso nosotros tenemos que sembrar cultura de paz. Nosotros somos un país de paz. Así es. Otras naciones están en guerra ahorita, se están matando entre hermanos de manera horrible, como ocurre lamentablemente en Ucrania en este momento. Nosotros no, nosotros tenemos una cultura de paz que tenemos que defender a toda costa. Entonces empieza por la casa y empieza por desmitificar esa herramienta que es muy buena, que es muy poderosa, pero tenemos que usarla para nuestros fines y no para los fines que nos imponen. Sí. Nos tenemos que ir a un corte, diputada. Y continuamos analizando porque estamos en un momento histórico importante y somos testigos de excepción en este momento histórico importante. Nos vamos a un corte y seguimos con la diputada Tania Díaz. Seguimos en la balanza analizando temas de interés nacional e internacional con la rectora de la Universidad Internacional de las Comunicaciones y diputada Tania Díaz, reconocida periodista, vuelvo a repetir, además miembro de la Comisión Permanente del Poder Popular para las Comunicaciones de la Asamblea Nacional y de la Comisión Especial que investiga los crímenes contra los migrantes venezolanos. Diputada, toda esta situación, esta guerra que se agudizó en el 2015 contra la Revolución Bolivariana, contra la nación, porque además es contra todo el Estado en su conjunto, incluyendo toda la población civil venezolana, ha sido vencida batalla tras batalla. Esta guerra ha tenido momentos en que hemos sentido de alguna manera que nos han puesto entre la espada y la pared, por ejemplo, con el tema de los alimentos, cuando escondían los alimentos, cuando subieron, todo eso lo hemos superado. Y en este momento Venezuela está en otra posición. Después de haberse intentado desconocer al gobierno nacional desde diversas instancias, sobre todo el cartel de Lima, que ya también se desvaneció, desde otros espacios, ahora tenemos otra situación, porque además geopolíticamente hay otra situación, hay una crisis energética. Y Venezuela, además de haber superado toda esta situación y haber superado incluso la afectación económica e ir progresando económicamente, se encuentra un momento en que Venezuela es necesaria. Y que Venezuela, a pesar del bloqueo, logró también aumentar la producción de petróleo, a pesar del saboteo y del bloqueo. Estamos en una situación, digamos, diferente que posiciona a Venezuela como protagonista en un juego geopolítico importante, que es que Estados Unidos en este momento necesita de Venezuela porque la situación que ellos mismos generan con la OTAN en Asia, con el conflicto en Ucrania, pues no les permite acceder fácilmente ni a ellos ni a sus aliados europeos. Y tenemos paralelamente a esta situación otros elementos. Continúa el gobierno nacional, que nunca ha dejado de llamar al diálogo ni detenerlo, pero ahorita hay otra propuesta donde intervino el presidente de Francia que prestó su país como salió corriendo a saludar al presidente Maduro. Miren el video, miren el video. Sí, aquí lo pusimos y es impactante cómo en la COP27 el presidente Maduro fue, digamos, buscado por sus mayores agresores, ¿no? Estamos hablando del presidente de Portugal, el presidente de... O sea, la situación cambia. Y el diálogo ha sido una herramienta indispensable también para aprovechar la situación geopolítica y garantizar que poco a poco y de forma pacífica lo que es de Venezuela vuelva a los venezolanos. Que estamos hablando de los bienes que nos secuestraron, de los activos congelados, los activos también del oro secuestrado. Estamos hablando de una cantidad de millones, de miles de millones que están fuera de la posibilidad de Venezuela de manejarlo para el bien de los venezolanos.
Háblanos un poco de esta situación tan compleja y tan interesante que es, bueno, Venezuela está en otra posición en este momento. Sí, bueno, la primera cosa que tenemos que decir claramente, ¿verdad?, es que si se está yendo a un diálogo ahorita, si tenemos un país, una nación, una patria que se llama Venezuela, es gracias a todos nosotros y nosotras los que nos quedamos aquí. No los que salimos a atacar al país, los que salimos a buscar sanciones, los que nos quedamos aquí, independientemente de su tinte político y de la posición que tenga. El que se quedó aquí, que dijo yo apuesto por mi país, le guardó este país a los que ahorita por fin se sentaron en una mesa de diálogo, inclusive a ellos. Y al resto del universo político variopinto que tenemos, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir. Si estamos en esa mesa es gracias a nosotros y gracias al gobierno nacional y al presidente Maduro que se mantuvo firme, a esos trabajadores petroleros que recuperaron la producción, a los campesinos y campesinas que hoy por hoy nuestra alimentación es soberana también en casi el 100%, que tenemos que agradecerle a toda esa patria bonita, ¿verdad? Claro. Lo otro es, bueno, mira, el presidente Maduro, eso ha sido una estrategia del gobierno nacional siempre. Vamos a dialogar con quien sea y como sea. ¿Quieres hablar? Bueno, nos sentamos a hablar. Ahora, eso no implica claudicaciones, ¿verdad? ¿Qué ocurrió ahora con este segundo acuerdo en el diálogo en México? Yo creo que son varias victorias. Que hay una victoria política, ¿verdad?, porque se sentaron otra vez, Olga. Tú y yo nos hemos visto en distintos escenarios. Yo te entrevisto a ti, tú me has entrevistado a mí en la calle batallando porque esa oposición extrema, que fue la que se sentó en México, se sale de la Constitución y quiere saltarse al país para asumir el poder por la vía de la fuerza. Se volvieron a sentar. Tuvieron que asumir la Constitución y tuvieron que asumir al presidente legítimo de la República y al gobierno legítimo. Victoria política. Victoria jurídica. Así es. ¿Ah? Victoria jurídica porque no solamente porque reconocen la Constitución, sino porque ahora tuvieron que sentarse en términos de igual a igual con el gobierno que desconoció un grupo importante de países por su acción, con todas las consecuencias que tuvo para el pueblo venezolano, indolentes que son, ¿verdad? Tuvieron que sentarse y ahora, bueno, vamos a ir desde el punto de vista jurídico, reconocer que ellos mismos activaron agresiones contra el país. Porque cuando tú dices, bueno, mira, yo ahora vamos a devolver el dinero que está retenido, está reconociendo que nos secuestraron ese dinero y que es nuestro, ¿verdad? Entonces, una victoria jurídica. Una victoria económica, porque ese dinero va a ser destinado, como siempre lo fue destinado, a la ayuda social. Mire, aquí cada año aprobamos en la Asamblea Nacional el presupuesto. Y ese presupuesto cada vez tiene una inversión más alta en materia social. O sea, que no se ha cambiado nada, simplemente estamos logrando por la vía jurídica que nos devuelvan lo que es un producto del esfuerzo de todos los venezolanos y venezolanas. Y es una victoria diplomática, Ajá, eso es lo que es. porque ahora nadie puede decir que Guaidó es nada en este país. Siempre fue la nada. Pero ¿quién lo puede decir ahora? ¿Qué presidente? ¿Va a decir Macron, después que se acercó a darle la mano al presidente Maduro, va a decir que Guaidó es el presidente de Portugal? O el presidente de Portugal que nos tiene una plata ya, ¿verdad? Ajá. Nos va a decir que el presidente es Guaidó. Se cayó la farsa. Se cayó la farsa. Eso es lo más importante para nosotros, para los venezolanos y las venezolanas. Y también ver que esos acuerdos se cumplan, ¿no? Claro, en estos acuerdos uno de los puntos importantes, hay varios elementos que asomaba el presidente de la Asamblea Nacional, que era, digamos que quien llevaba la jefatura de la delegación que envió el presidente Nicolás Maduro para retomar la mesa de diálogo y en esta fase de segundo acuerdo, ¿no? El tema del bloqueo, por supuesto, es importante. La diputada lo dijo claramente, el bloqueo no ha cesado, incluso se ha agudizado en muchos aspectos, solo que estas mismas estrategias de bloqueo, como lo hicieron con Cuba, como lo hicieron con Irán, pero sobre todo con Cuba, también implementa una figura que es con la que hay que convivir, lamentablemente, y hay que ver hasta que nos quiten el bloqueo, que es el de las licencias, que es bloqueo igual. Solo que cuando ellos se ven afectados por su propio bloqueo, cuando sus propios empresarios, sus propios intereses se ven bloqueados, ellos emiten licencias con unas condiciones que el país bloqueado verá si las acepta o no las acepta. Eso ya depende de las formas de negociación y de la normativa interna de cada país. Con Cuba, por ejemplo, lo hicieron con el caso del ron, que le dieron la licencia a Bacardí, por ejemplo, con el caso del azúcar también. O sea, ya hemos visto esta situación. Entonces, digamos que
lo digo porque es que existe un grupo mínimo en las redes digitales que se han enganchado en tergiversar lo que está ocurriendo en el diálogo y tergiversar algunas situaciones. Pero tienen un capitán. No, claro. Claro, ellos tienen un mandato, se lanza el primer tuit y después vienen todas las réplicas, casi el texto es casi idéntico, igual, ¿no? y son personas interesadas del negocio petrolero con aspiraciones políticas, pero la verdad es que eso con la información se mata. Por eso. Hay que mirar bien lo que se está haciendo, que además no es nuevo, ya, por ejemplo, había licencias con empresas petroleras que ya se habían, antes de este segundo acuerdo, ya se habían hecho con respecto a Venezuela en algunos y no términos. solamente, sino que agreden incluso una victoria importante, que es lograr, bueno, está bien, la situación es tan compleja, pregúntenselo a los países bloqueados, a ver si es fácil negociar con este hegemón que domina el sistema financiero internacional, que levante las medidas coercitivas. Eso es casi imposible. No lo ha hecho en 60 años con Cuba, no lo ha hecho en 40 años con Irán, no lo va a hacer con Rusia. O sea, es una manera en que ellos se imponen o imponen a los países bloqueados. Pero la estrategia del gobierno nacional de tener como intermediario a la ONU para que esos recursos, por lo menos gran parte de esos recursos, no se terminen de perder o no se los terminen de robar, sino que puedan ingresar a Venezuela, es un éxito diplomático. Mira, es que hay que poner las cosas por su nombre, ¿verdad? ¿Qué es el bloqueo? Es una agresión. Claro. No es que tú me caes mal, que yo dicto una medida y es la asamblea. No, es una agresión, donde yo te impido que tú vendas el principal producto y todos los demás, que compres para generar tu industria y donde además te robo. O sea, la verdad es que por eso es que la guerra de los relatos es tan importante. Es un negocio por todos lados. Nos han robado Citgo, nos han robado Monómero, nos han robado 30.000 millones de dólares que tenemos depositados en bancos, nos han robado a la juventud, que es muy importante eso. Quiero que la familia, ojalá podamos transmitir el mensaje, porque hay muchas cosas que decodificar. Por ejemplo, Olga, en esa comisión que investiga los crímenes, cónchale, nos damos cuenta que hay una organización de crimen internacional detrás de la migración forzada. Eso es trata de personas. Así. Y hay que llamarlo así. Pues entonces tú lo llamas migración y parece que es una cuestión voluntaria, que sí, obviamente tiene una base en que todo joven quiere emprender, todo joven quiere cambiar, quiere transformar, porque eso es natural en la juventud. Pero hay lo que llamamos los abogados vicios en el consentimiento. O sea, ellos consienten en salir, pero manipulados previamente con esta guerra psicológica de decepción. Y no solamente psicológica, hay dinero que le cobran. Y después hay venezolanos que dejan abandonados. Yo estuve en México porque soy la presidenta del Grupo de Amistad con México y veo en la prensa cada rato abandonados grupos de venezolanos. ¿En dónde? En la zona donde están las bandas internacionales del crimen. Mira, y los asumen, que se pregunte, claro, acabo de leer 2 reportajes en un portal que se llama El Ciudadano de Chile, que describe más o menos eso. De la internacionalización de las bandas, que es el uribismo, tú y yo lo conocemos bien, ¿verdad? Y cómo necesitan siempre ir actualizando la materia humana, porque por cierto, es una industria muy peligrosa y criminal. Entonces, que cada familia se pregunte para dónde va su hijo, si no va a terminar en manos de esas bandas, porque lo hemos vivido. Gente que se va y les quitan los documentos y los dejan a merced de cualquier grupo criminal que vaya. Entonces, hay mucha tela que cortar en ese aspecto, pero volviendo al tema del bloqueo y de la agresión y del diálogo, por supuesto nosotros estamos siendo agredidos por una potencia mundial. Dice que es la primera potencia, está en cuestionamiento ahora si es China la segunda o la primera, pero es la primera potencia del mundo, sobre todo la potencia militar. Estamos siendo agredidos. Hay un tesoro escondido en el patio de su casa y los malandros de la cuadra se enteraron que usted lo tiene y se lo quieren venir a quitar. Y usted está ahí defendiéndolo con su familia. Estamos siendo agredidos y de allí parte todo. ¿Cómo se defiende Venezuela? Nos hemos defendido en todos los terrenos como los mejores. De verdad que hay que tenemos que felicitarnos todas y todos. Pero también en la mesa de diálogo, porque ahora ese enemigo tiene una debilidad en la cual requiere de nosotros. Y en eso estamos. Es un proceso. Es un proceso, pero estamos peleando con el patotero del barrio armado. Así es.
Diputada, nos tenemos que ir, me hacen señas, lamentablemente hay mucho tema que hablar con usted, no solamente del aspecto comunicacional, sino de política internacional, también de cómo piensa el Partido Socialista Unido de Venezuela en esta etapa, cuáles son digamos, los planes, pero quedan otros espacios para contar con su presencia. De verdad que ha sido un honor tenerla aquí, y un saludo de verdad, de corazón, a todo el equipo de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, a todos los rectores, al rector internacional, a los vicerrectores, a ti, porque de verdad es un espacio soñado, yo creo que por todos los que estamos en esta lucha diaria y hemos entregado la vida desde varias generaciones atrás por construir un mundo mejor. Queremos abrir una línea de investigación sobre el lawfare. Allí estaría la doctora Olga Álvarez. Me comprometo. Muchísimas gracias, diputada, y gracias a todos por acompañarnos, gracias al equipo de producción.